No está Carvajal. Cuenca, sí está. Chela, Presente, profe. Chochos, Presente. García, González, Listen, Carvajal. Presente, buenas tardes, Lisa. Quin- María Mercedes, Sí se encuentra. perdón. Listen, Hola. Hola. Ok. María Mercedes, Jacome, Carvajal. Presente, profe. Catherine, Presente, buenas tardes. Franco Ismael, Presente, buenas tardes. Adrián Alexander, Marco Vinicio, Presente, Alicia, buenas tardes. Aníbal Santiago, Catherine Estefanía, ¿no? Jimmy Rolando, Presente, profe, buenas tardes. hola, mijo. Omar Danilo, Omar Danilo, Claudio Saúl, Denis Paul, Presente, profe, buenas tardes. Kelly Adamaris, Presente, buenas tardes, Listen. Kenny, Presente, profe, buenas tardes. Rosas García, Presente, profe, buenas tardes. Daniel Alexander, Presente, profe, buenas tardes. Noemí Elizabeth, Presente, Lisen, buenas tardes. Roberto Antonio, Presente, buenas tardes, profe. eh, Juan Francisco, Juan Francisco, Sandra Mercedes, Presente, buenas tardes. Licenciada, por favor, Pujota, sí estoy. a ver, les voy a volver a tomar esto. Carvajal, García. García y Pujota, por favor. A ver, Barragán no está. Sí, está aquí. Ajá. Sí, presente. Carvajal, dicen, yo sí estoy conectada en el Zoom. Carvajal Antonella. A ver, Barragán no García, está. Carvajal Antonella. Sí, presente. Ya. García Barragán. García, sí estoy, Lisen. ¿Dónde están, niña? Estamos aquí en un solo dispositivo, Lisen, de la universidad. Estamos conectados. Carvajal y García. Pujota, Carvajal y García. ¿Cuántos están en ese carro, niñas? 3, Lisen, 3. Es que lo que pasa es No que toca grabar, Lisen. estamos en la universidad porque tenemos que grabar, Lisen, entonces por eso nos encontramos las 3. Huaquipana, Naranjo Argüello, Ortiz Fernández, Ortiz Fernández no está. Pujota sí está, ¿no? Sí, Lisen, presente, aquí estoy. Quintanilla, Quintanilla, no está. Rochina y Valenzuela, ¿no? Ok. Dicen buenas tardes, perdón que le moleste. ¿Le podría ayudar con la asistencia a Barragán? A ver,
ver, vamos a comenzar, vamos a hacer una... Hoy día nos vamos a hablar acerca de la libertad de expresión, para lo cual vamos a sacar nuestra guía metodológica. Ok, aquí nos vamos a centrar en la semana número 10, para lo cual tenemos un trabajo que es un foro de la libertad de expresión, lo vamos a ver ahorita ya. Además lo vamos a grabar en la semana número 10. ¿Cómo van esos preparativos de los carnavales? ¿Ustedes han estado ocupados? Sí. Ok, hoy día vamos a ver el foro de la libertad de expresión. Y vamos a hacer un trabajito aquí en el aula, ¿ya? Dicen, Díganme. ¿Será que me puede dar permiso 20 minutitos y me vuelvo a conectar? Lo que pasa es que van a Guanujo a ponerme internet en el teléfono. Sí, vayan a hablar. Porfa, en 20 minutos me vuelvo a conectar. Unos 20 de ser. Porfa, gracias. Síganos. Ok, es el foro de la libertad de expresión. Ups, perdón. Habilité algo que no era. Borramos esta tarea que está aquí y añadimos el foro. El foro va a estar habilitado hasta las 12 de la noche del día de hoy. Listo. El foro es del mismo tema del ensayo de la semana 9. Perdón, mijo, ¿me decía? El foro es del mismo tema del ensayo de la semana 9. El ensayo de la semana 9, no, es el de la semana 10. El de la semana 9 era la libertad de opinión. Pero ahí en el EBA estaba libertad de expresión, no estaba de opinión. Exacto, o sea, la semana 10 está la semana, esta semana, ¿no? Esta semana, la semana 10 están aquí, la libertad de expresión. No es lo mismo. De hecho, en la semana 9 no tienen nada. No sé si revisaron o sí.
Liz, estaba un ensayo. Ah, ya. Esa es la libertad de opinión. Exacto. Esta es de la libertad de expresión. Sí, vamos a ver ahorita. Bueno, la libertad de expresión. Para los comunicadores, la libertad de expresión nace, o más bien es muy reprimida. Es muy reprimida ya que se toman en cuenta algunas violaciones a derechos que consideran suyos. Por ejemplo, la ley de nuestro país garantiza este derecho en el artículo sexto constitucional, mismo que señala. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que un ataque moral, los derechos de terceros, revoque algún delito o perturbe la orden pública en el derecho de la réplica, será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Sí? Algo interesante de la diferencia entre el derecho, entre la leve línea o la pequeña línea que existe entre la libertad de expresión y el ataque o la vulneración a un ataque moral. ¿Sí? Ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran siempre y cuando no afecten a un derecho ajeno, ¿sí? Las personas tienen derecho a mantener su intimidad y estatus social. En el momento en que usted las ataca, pues lamentablemente esto se ve coarteado. La libertad de expresión es lo que permite la generación de la opinión pública. Sin libertad de expresión, los derechos fundamentales como el derecho a la información, el derecho a la petición, los derechos en materia de participación política no pueden ser garantizados. La existencia de una opinión pública variada y libre es una condición indispensable para el ejercicio de una democracia representativa. La libertad de expresión tiene como consecuencia la prohibición de toda forma de censura. En un doble sentido, no puedes censurar los interlocutores cuando estos son sujetos dotados de la posibilidad de participar en los debates públicos, pero en un debate. Y dos, no se puede tampoco censurar, al menos de una forma previa, los contenidos posibles de la discusión. En principio, todos los temas son discutibles dentro de una democracia. Por lo tanto, sobre todos ellos se proyecta la libertad de expresión. ¿Sí? Ustedes, como vuelvo a decir, ustedes pueden pensar lo que quieran. Lo que no pueden es criticar la actuación de una tercera persona. No sé si me están entendiendo. Sí, Ok, profe. bueno. Todas las dictaduras de derechos de izquierdas practican la censura y usan el chantaje, la intimidación sobre el soborno para controlar el flujo de información. Podemos medir la salud democrática en un país evolucionado. En la diversidad de opiniones, la libertad de expresión es un espíritu crítico de los diversos medios de comunicación. Ok, el tema que aborda los derechos y libertades, particularmente la libertad de expresión, tiene como un fundamento buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, por lo que cualquier forma y medio sin censura previa con responsabilidad ulterior. Lamentablemente, en el Ecuador se ha violentado este derecho, ya que se intenta presentar todo servicio público por una especial libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe aquí una preocupación por la temática del derecho. ¿Qué podemos nosotros o qué debemos nosotros tomar qué podemos nosotros tomar como como una verdadera forma de expresión? La comunicación a lo largo de la historia ha sido normándose poco a poco. Lo que parece que a partir de la segunda mitad del siglo XV se establecen imprentas, por eso la ley de expresión o la ley
Bueno, el derecho de la libre expresión nació con lo que se llama la ley de imprentas, ¿sí? Con el desarrollo de la prensa en el siglo XIX y siglo XX, se evidencia que existe una manera, por un lado, de la consolidación de derechos en lo que es la divulgación de periódicos liberales, periódicos establecidos unitarios, en donde se regaban ciertas formas de comunicación. En lo especial, pues esta ley nació para dar crítica a las formas de administración, si sean ejercidas por una monarquía o por una dictadura. Aquí en 1947 se va creando lo que es la agencia de la ONU, que ustedes pueden ver en la transparencia, que es la Unión Internacional, perdón, en la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicadores, que al término de la guerra se puede evidenciar que en el mundo existían muchos tipos de emisoras de radio de un carácter privado y de carácter público. En la época y en la actual tendencia de la izquierda y la derecha predominan en el mundo este tipo de medios, si ustedes lo conocen. Hay una sola diferencia. Por ejemplo, en nuestro país, el medio de comunicación tiene que tener una cierta parte con pertenencia al Estado, ¿sí? El Estado va a tomar este tipo de accionar sobre estas empresas. Ya. Cuando un Estado hace parte, se considera procedente interponer restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Estas no deben poner en peligro el derecho en sí mismo. De acuerdo a un reporte de Freedom House, hasta el 2010, la organización independiente que apoya la expansión de la libertad en diferentes ámbitos alrededor del mundo indican que el año pasado la libertad de prensa se vio afectada en América Latina, expresamente en Ecuador, Venezuela, Honduras, Nicaragua y en México. Aquí en Ecuador, incluso desde el año 2014, no sé si ustedes recuerdan que con la creación de la ley de comunicación, se valieron cierto tipo de regulaciones más estrictas al contenido comunicacional que daban a conocer los periodistas. Sí, no sé si ustedes recuerdan que se mal llamó la ley Mordaza. No sé si, bueno, tal vez están muy chiquitos para acordarse. Aquí también afirma que Rusia continúa siendo uno de los lugares más represivos y peligrosos para los comunicadores y que irán incurriendo en las mayores declinaciones de la libertad de prensa y el Medio Oriente. Sí, es más bien por el tipo de régimen administrativo, es más bien por el tipo. Dentro de la lista de los 10 países con menor libertad de prensa se encuentra Cuba, igual por el régimen. La lista incluye además a Belarus, Birmania, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Corea del Norte, Turkmenistán y Uzbekistán. Hasta el 2010, los relatores de la ONU y de la OEA validaron las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboradas para las recomendaciones, aun cuando no se comete una cuantificación, ¿sí? Solo la prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el nepotismo, sino en el instrumento más eficaz y más activo del progreso de la civilización. El acceso a la información. Con respecto al derecho al acceso a la información, la organización en el artículo 19 afirma que la información del poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de las legislaciones globales. Por ejemplo, la Ley de Libertad del Acceso a la Información, basada en el principio de la máxima divulgación, en lo que establece la presunción de toda información accesible, sujeto solamente al sistema restringido de excepciones. La libertad de expresión es sin duda un derecho fundamental de convivir democrático, así lo establece también la Declaración de Derechos Humanos, de la cual en el Ecuador es un país
signatario de un tratado adoptado por la Conferencia Hemisférica de Libertad de Expresión de 1994. Aquí la lucha de la libertad de expresión por cualquier medio no es una tarea no es una tarea que se pueda hablar que vamos a hacerlo tan fácilmente, sino es una tarea que se construye día a día y es esencial para la civilización y la democracia. De acuerdo con los datos disponibles hasta el 2009, el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa en nuestro país sucedieron 11 homicidios a periodistas, 5 acusaciones de instancias judiciales sobre la difamación, calumnia o injuria, 47 casos de amenazas por emitir un mensaje verbal, escrito de forma directa o indirecta, dirigida al periodista, comunicador, directo, editor, cuyo objetivo era provocar censura o autocensura, 23 detenciones y 109 agresiones físicas o materiales. ¿Sí? Ok. Para la catalogación de la ley o de la normativa, el derecho de ustedes de la libertad de expresión siempre terminará antes de que se haga la vulneración de un derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien, vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿ya? Les voy a dividir en grupitos de trabajo y van a hacer, bueno, el grupo ganador sabe que tiene un puntaje adicional, pero solamente serán tomados en cuenta los estudiantes que estén conectados hasta el final. También, pues, es pertinente que les diga que los grupos de trabajo, mil disculpas, un momento. Mil disculpas. Vamos a dividir en grupos de trabajo y cada grupo de trabajo me va a ayudar con qué piensa sobre la libertad de expresión en el Ecuador y ejemplos en los cuales periodistas podrían o no vulnerar el derecho para la libertad de expresión. ¿Sí? Ok. Les voy a dividir en grupitos. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la libertad de prensa en el Ecuador. ¿Sí me pueden escuchar? Sí se escucha. Sí se escucha. La libertad de expresión se ha consolidado como un arma en contra de los abusos de las autoridades, protegiendo y honrando la historia de nuestro país, considerando que es como un reconocimiento de que este es un acto como un derecho que nos ayuda a elevar esto como una herramienta para poder tener un avance positivo en nuestra sociedad. Esta libertad de expresión es una condición fundamental para el desarrollo de las sociedades, sobre todo cuando se ejecuta dentro de un ambiente que siempre está expuesto a obstáculos y que siempre vamos a tener que buscar como prioridad que el Estado sea democrático. Este acto que refleja la transparencia del manejo del país. En en los últimos años fue evidente lo desatinado de la intervención del Estado, refiriéndome al mandato de Rafael Correa y de sus instituciones respecto al control de la comunicación en nuestro país. Estos doctores fundaron, adquirieron e incluso incautaron medios de comunicación bajo la premisa y promesa de que el fin era simplemente el de informar a la ciudadanía. Pero la realidad es que
Estos fueron empleados para responder con ataques contradictorios a políticos que se podría decir, entre comillas, que son enemigos, pero o sea, no son políticos que no son partidarios de las mismas ideologías. También Rafael Correa ha sancionado a quienes se oponían a su gestión. Ciertamente, esta situación vulnera el derecho a la libertad de expresión, puesto que la verdadera democracia celebra y tolera la variedad de criterios, siempre y cuando se cumplan normas en donde nosotros también respetemos la privacidad de los demás, pero no por eso nosotros eh, deberíamos callar actos de corrupción solamente por la privacidad de una persona, porque como prioridad está nuestro país y nuestros derechos. Y el mismo hecho de que nosotros no seamos vulnerados. El caso de Emilio Palacio y los directivos del Universo denunciaron que fueron perseguidos, insultados y estigmatizados por Rafael Correa antes, durante y después del proceso penal al que fueron sometidos. A su vez, también hubieron sanciones por parte del gobierno de Rafael Correa a, a algunos medios de comunicación que no quisieron publicar unas notas que iban en contra de Guillermo Lazo cuando él estaba en la candidatura junto a Rafael Correa. Y pues son cosas que nosotros no deberíamos tolerar. Gracias. Catherine Janine Rosales, Jason González y mi persona, Catherine López. La libertad de expresión es un derecho que por muchos años fue vulnerado, donde nadie podía hablar, expresar ni opinar sobre algún tema, especialmente la política o un político en específico. Hoy en día la libertad de expresión es respetada, además de ello se están creando leyes que la protegen y o fortalecen. Para los periodistas y comunicadores es un tema que preocupa, ya que no pueden realizar su trabajo como debe ser. Sin duda, estos profesionales son los más afectados si no existiese libertad de expresión en el país y el mundo. La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones o ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, debe ser respetada. Puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Algunos ejemplos de vulneración a este derecho pueden ser censura por parte de los periodistas de alguna opinión dicha por un ciudadano, ocultar información al público, tergiversarla o manipularla, limitar la actividad de los medios de comunicación cuando se trata de temas relacionados a la democracia, atacar a la opinión expresada por una persona o a esa misma persona solo por su manera de pensar u opinar. Gracias. Ya, muchas gracias. Libertad de expresión. Ya. Notas, tenemos apoya la libertad de un individuo o un colectivo. Como podemos saber, la libertad de expresión siempre está a favor tan solo de una sola persona, porque puede de una persona expresarse de cualquier forma, pero sin ofender a los demás, pero también destacar a favor de muchas personas, de un colectivo, de una sociedad o de un grupo específico. La libertad de expresión tiene como fundamental buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de todo índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Tiene toda la razón, no importa que viva en otro país, de pronto en Colombia o en Ecuador o en Perú o en Chile, sino todas las personas tienen ese derecho a ejercer la libertad de expresión sin que la otra le discrimine o esté en contra, ¿no? Es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas, sin temor a represalias, censuras o sanciones. Algunos ejemplos de libertad de expresión en el Ecuador. Tenemos los movimientos feministas. En Ecuador, como pueden ver, existen los movimientos feministas en todas partes, en todas las provincias, que siempre reclaman y luchan por los derechos de aquellas mujeres que han sido violentadas y han muerto, ¿no? Incluso, ¿no? Por eso se generó el movimiento feminista. La libertad académica, como nosotros estudiantes tenemos esa libertad aquí en nuestro país de escoger el de la carrera que queremos estudiar.
O sea, no nos imponen como en otros países que por nuestro estatus económico o por nuestra clase social tenemos que estudiar eso, sino no, lo contrario, en Ecuador podemos ejercer a estudiar lo que deseamos. Y protección eficaz de los... Y como obligación del Estado es que tienen que tener esa protección de ellos. Listo. Algunos ejemplos más sobre la libertad de expresión aquí en Ecuador son los derechos de las personas de color u otras etnias. Aquí en Ecuador las personas tienen más o sea, pueden ejercer a más derechos por ser su condición de piel, por su grupo social o si son grupos minoritarios. Es. Y otro medio de difusión aquí son los libros, los periódicos, folletos, carteles, pancartas, prendas de vestir, alegatos judiciales, audiovisuales, electrónicos, internet en todas sus formas. Aquí toda persona tiene derecho a ejercer internet y cualquier persona tiene derecho a vestirse tal y como él quiera, a diferencia de otros países que es prohibido la forma de vestir de algunas mujeres, incluso los cortes de cabello, sino todo lo contrario aquí. A continuación, una conclusión también aquí en Ecuador, los grupos tienen todo el derecho de protestar contra el Estado o contra algo que no les parezca bien, ¿no? O que esté vulnerando los derechos de él. Igual la comunidad LGBTIQ+, aquí en Ecuador, tiene todo el derecho de expresión sin discriminación y con miedo de morir, ¿no? Entonces, en conclusión, cuando el derecho a la libertad de expresión comienza a convertirse en un medio para ofender, herir o perjudicar a otros, es necesario restringir este derecho, poner un límite hasta dónde puede llegar, permitiendo controlar el abuso de este, donde dignidad a otras personas que puedan llegar a sentirse ofendidas por las declaraciones. Eso. Gracias. Ya. Buenas tardes, licenciada, compañeros y compañeros. Les saluda el grupo número 3. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la libertad de expresión, que está conformado por Natalie Chela, Daniel Sánchez, Sandra Villa, Fanny Vallas y quien les habla, Anu Rosas. La libertad de expresión se encuentra garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en el artículo 18, en el cual se establece la libertad de buscar, recibir, producir, difundir información y ideas de toda índole. En este momento se recalca que la libertad de expresión ya está garantizada para el periodista al momento de opinar de sí mismo, pero no para la crítica abierta dentro de los canales publicitarios. La libertad de expresión se lo conoce como el derecho fundamental de convivir democráticamente, además de que se caracteriza por ser un derecho fundamental para el periodista. Es una opción y una ayuda que el periodista necesita y obtiene mediante la ley que la misma Constitución nos ofrece y nos propone. Los periodistas tienen el derecho a expresar lo que piensan, comparten información, exigen una sociedad mejor con honestidad. También tienen el derecho a estar de acuerdo o desacuerdo con quienes usan su poder y expresar su opinión en protestas pacíficamente, ya que Ecuador ha tenido controversias con lo que sería la libertad de expresión para los periodistas, sabiendo que al momento de estar impregnado dentro de la Constitución, el gobierno no siempre respeta la misma ley que se ha puesto. Así que dentro de todas esas controversias o peleas que siempre se ha visto, naturalmente el derecho a la libertad de expresión para el periodista no sabemos si está garantizada al 100%. De todo el debate que se ha visto y de todos los problemas que se han encontrado. Dice que la protección a los periodistas y trabajadores es una prioridad, como la mayoría sabe, por lo que se ha mantenido acercamientos a la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo o la Defensoría Pública. Especialmente tras las diversas agresiones e intimidaciones que recibieron profesionalmente el ejército periodístico, se instauró la Mesa Técnica Provincial de Protección para Periodistas y Comunicadores, dentro del apoyo de la Federación Nacional de Periodistas en el Ecuador, que está situada en Robamba.
Una de las características del derecho de expresión es que no se puede restringir de ninguna manera ni por implicación, como por ejemplo mediante el abuso del control oficial o privado sobre el papel para los periódicos, la frecuencia de radio, los equipos y dispositivos utilizados para las transmisiones de información o diseñados de otra manera para impedir la comunicación y el flujo de ideas y opiniones. También la ley prohíbe cualquier propaganda de guerra y cualquier propaganda de odio nacional, racial o religioso que incite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluida la raza u otra conducta ilícita similar al color, religión, idioma o nacionalidad. También se han visto los problemas sobre lo que serían las etnias. También todo individuo tiene jurisprudencia a la autodeterminación de creencia y expresión. Esta jurisprudencia incluye la autodeterminación de buscar e instalar lo que sería divulgar las confesiones e ideas de todo tipo, sin prestigio de fronteras, oralmente o por escrito impreso, ya en las artes o en cualquier otro ambiente de elección. Como dijo Francisco Zarco, la prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y activo del progreso y de la civilización. Muchas gracias.